Bueno, un saludo muy cordial a todos y todas. Espero que todos estén muy bien. Pues el día de hoy un poco la idea es compartir con ustedes esta presentación sobre buenas prácticas para la preparación y administración de antibióticos, que fue una charla de la cual ya participaron algunos colegas y algunos compañeros de otros departamentos, pero que quisimos hacer extensiva a todo el personal de enfermería. Tal vez para iniciar con este dato, siempre para tener un contexto, de acuerdo con un informe de la OMS, cada año fallecen alrededor de 2,6 millones de personas a causa de errores médicos y otros 134 millones de personas sufren un error médico no fatal. Estos son datos de 2019. Y dentro de los errores médicos, pues evidentemente tenemos los errores en la medicación, que son bastante frecuentes. Imaginen ustedes que pues 2,6 millones de personas es casi la mitad de la población de Costa Rica, ¿verdad? Todos los años, imagínense que Costa Rica pierda la mitad de la población a causa de errores de la atención médica. Entonces, de ahí la importancia de esta presentación en la que vamos a tratar de discutir algunas claves o algunos consejos para tratar de disminuir la incidencia de estos errores. Como objetivos para esta sesión, básicamente el primero tiene que ver con repasar recomendaciones para la preparación de antibióticos y el segundo eh, para la administración de antibióticos. Cuando estaba tratando de preparar esta presentación, me puse a buscar qué había específicamente sobre preparación y administración de antibióticos en materia de nuestro quehacer diario y pues realmente lo que me topé fue con que no había eh, una cantidad siquiera mínima de evidencia científica al respecto. Entonces me pregunté desde dónde podíamos iniciar esta presentación y pues al verme las manos recordé que una de las cosas que nos enseñan en la universidad, prácticamente desde que ingresamos, es el tema de los 5 correctos. Entonces quise enmarcarla desde ahí. Como nosotros sabemos, existen pues distintas versiones de los 5 correctos. Hay literatura que incluso describe más de 10 correctos, ¿verdad? Pero en general se describen 5, que son el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta y el momento correcto. Y vamos a ir viendo cada uno de estos correctos a partir del contexto específico de los antibióticos. Esto es un artículo que tomé de internet, de PubMed. Es un artículo en el que se examinó la adherencia de los enfermeros a los 5 correctos en la administración de antibióticos y cuáles factores influían en estas prácticas. Este era un estudio de corte transversal que se realizó con 23 enfermeros y 49 pacientes con neumonía y después se hicieron entrevistas de seguimiento con 3 enfermeros. Este fue un artículo de análisis cuantitativo en el que se encontró que únicamente el 10,1% de los pacientes eh, recibían antibióticos al momento correcto. También encontraron que los enfermeros administraban esos medicamentos en el momento correcto en un 67,3% de las veces, este, y que en un 59,2% de las ocasiones esos pacientes recibieron la dosis requerida o la dosis correcta. Y así se hizo el análisis con cada uno de los este, correctos. Como conclusión del estudio, pues lo que encontraron los autores fue una pobre adherencia del personal de enfermería hacia el cumplimiento de los 5 correctos. Y esto como causa tenía, dentro de las posibles varias causas, de todas las brechas y los desafíos que enfrentan los profesionales de enfermería en los sistemas de salud, que tienen que ver con la carga de trabajo, tiene que ver con la dotación de personal en los distintos servicios, ¿verdad? Entonces todo eso condiciona y afecta el cumplimiento de los 5 correctos y por ende la manera en que estamos administrando los medicamentos. Vamos a iniciar con el primer correcto y vamos a pensar en un paciente hipotético, ¿ok? Y ese paciente hipotético tiene un nombre particular. Si yo les pregunto a ustedes quién es este señor, pues probablemente algunos de ustedes saben que este señor se llama Michael Jordan y ha sido uno de los jugadores más brillantes que han pasado por la NBA en Estados Unidos. Y en otro momento les pregunto quién es este, o en el mismo momento. Pues algunos sabrán que es un actor que se llama Michael B. Jordan, que ha tenido paso por películas como por ejemplo Pantera Negra. Y si les pregunto quién es este, pues también sabrán
que este señor es un personaje costarricense que se llama Michael Jordan de Viaje Perdido. Entonces imaginemos que estamos en sus servicios y reciben la indicación de administrarle a Michael Jordan X medicamento. Aquí viene una pregunta importante y es, ¿cuál de los tres Michael Jordan? Entonces, a esto es a lo que hace referencia el correcto del paciente. Correcto. Tiene que ver con cómo aseguramos que realmente ese medicamento está yendo a la persona que tiene que ir, sobre todo en contextos en los que podemos tener varios pacientes con un mismo nombre, con un mismo apellido, este, o con nombres parecidos que pudieran equivocarse. Entonces, ¿qué nos dicen algunos organismos internacionales como la JCI y también pues la evidencia científica? Para asegurarnos que estamos administrando el medicamento en el paciente correcto, es importante primero con la identificación tratar de utilizar dos indicadores para identificar ese paciente. ¿Qué son los indicadores? Pues ahí podremos hablar del nombre completo con uno o dos apellidos de acuerdo a cómo se maneje en la nacionalidad del paciente que estamos atendiendo. Es importante recordar que hay pacientes o nacionalidades en donde solo se utiliza un apellido, mientras que hay otras en donde se utilizan dos, inclusive más. Este, podríamos estar hablando de la fecha de nacimiento, podríamos estar hablando del número de identificación, la cédula de identidad o el pasaporte. Entonces es importante utilizar dos de estos para asegurarnos que el paciente es el correcto. Lo segundo tiene que ver con evitar dirigirse al paciente por el nombre de él o ella. O sea, no se vale llegar y decirle Don Michael, porque en ese momento ya podemos condicionar en alguna medida tanto al paciente como a nuestro cerebro y pensar de una forma falsamente segura que realmente estamos tratando con la persona correcta. Lo mismo la persona podría estar en ese momento despistada o desconcentrada y podría decirnos sí, sin haberse percatado que le estábamos llamando de un nombre diferente. Por esto es que la evidencia lo que recomienda es solicitarle más bien que sea esta persona quien nos diga su información personal. Siempre, no importa si el paciente tiene 10 días, si tiene 2 días, siempre, aunque ya lo conozcamos, es importante verificar los dos indicadores de identificación con el paciente. Señor, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su número de identificación? Yo sé que ya la conozco, pero es parte del protocolo de seguridad para asegurarnos que le estamos entregando el medicamento al paciente correcto. Y por último, en relación con la población especial, en donde podemos tener niños, pacientes inconscientes o pacientes psiquiátricos, pues podríamos utilizar los documentos de identificación, podríamos valernos de familiares que acompañen al paciente, o podríamos valernos de los brazaletes de identificación cuando estos estén disponibles, porque, por ejemplo, por políticas, en algunos lugares, los pacientes con trastornos psiquiátricos no permanecen con brazaletes por un riesgo de autolesión. Entonces, pues hasta acá el primer correcto. En relación con el segundo correcto, que tiene que ver con el medicamento correcto, hay una terminología de medicamentos que está hoy en día en boga, digamos, en nuestro contexto, aunque no es tan nuevo, que son los medicamentos LASA. Esto viene de la L de Lux y la A de Alike, que quiere decir se ven parecido, y S de Sound y A de Alike nuevamente, que quiere decir suenan parecido. ¿A qué se refiere esto? Pues aquí les dejo un ejemplo. Este es tomado de un artículo de 2017 de la revista Médica de Uruguay, en donde precisamente se hizo una comparación de los medicamentos más frecuentemente eh, confundidos. Entonces, en este panel que está aquí, que es el panel A, pueden ver ustedes, en todas se mantiene una ampolla de atracurio y se compara con la ampolla de otro medicamento. Por ejemplo, esto es norepinefrina, este es midazolam y este es flumacenilo. Entonces, en el panel B podemos ver la comparación de mivacurio con atracurio y en el panel C podemos ver la comparación de ampollas de atracurio con ranitidina, ketoprofeno, eh, succinilcolina y fentanil. Entonces, ¿por qué es importante estar conscientes de que si es un medicamento que podría verse parecido o sonar parecido? Imagínense ustedes estar en el contexto de la intubación de un paciente a quien se le está administrando la secuencia rápida de intubación, tienen que pasarle el atracurio y en vez de pasarle el atracurio, le pasan una norepinefrina. Comienza el paciente a tornarse taquicárdico, hipertenso, o un flumacenilo que tiene una acción contraria a las benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces el midazolam que le habían puesto como sedante ya está mermando su efecto a raíz del flumacenilo, ¿verdad? Solo por la confusión del medicamento, no estamos hablando de la dosis, ¿verdad? O de pronto al paciente que necesitaban ponerle el bloqueante neuromuscular y le ponen, por ejemplo, una ranitidina o un ketoprofeno, ¿verdad? El paciente, qué raro, no se relajó para colocarle el tubo endotraqueal. Imagínense ustedes las repercusiones de esa confusión. Este, aquí tenemos otros medicamentos que podrían escucharse parecidos, ya no son los que se ven, sino los que se escuchan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cefalotina y aquí la cefazolina, que son dos medicamentos que en el momento de la indicación verbal podríamos escucharlos intercambiablemente y de una forma inadvertida, ¿verdad? Sin querer. Entonces, qué sé yo, me indicaron 2 gramos de cefazolina y yo me fui y traje 2 gramos de cefalotina. O me indicaron 1 gramo de meropenem y yo me traje 1 gramo de ertapenem, ¿verdad? También es importante que se pueden confundir los nombres comerciales con el medicamento y se puede confundir
el compuesto químico con otro compuesto químico, como por ejemplo también podría pasar que nos indiquen ácido fólico o ácido folínico, que es un coadyuvante quimioterapéutico, y darle en su lugar ácido fólico o viceversa. Em, bueno, en relación con la prescripción, que es mucho recae en la parte médica, siempre es importante que, y esto es una recomendación, esas prescripciones vengan por el nombre genérico en vez del nombre comercial, ¿verdad? Esto garantiza eh, un mayor entendimiento entre todo el personal. Eso es una de las recomendaciones. La otra de las recomendaciones tiene que ver con que cuando recibimos la indicación de un medicamento de alto riesgo, verifiquemos esa indicación. Dos puntos elementales con este punto. ¿A qué se refiere con verificar? Esto se refiere a consultarle al médico nuevamente la indicación, o sea, repetirle la indicación para estar seguros de que realmente estamos administrando el medicamento correcto. Y lo segundo tiene que ver con cuáles son esos medicamentos de alto riesgo. Pues básicamente y en teoría esos medicamentos de alto riesgo son los medicamentos que potencialmente podrían ocasionarme una amenaza para la vida del paciente por su efecto a nivel de la fisiología corporal. Entonces podríamos estar hablando de iones como el potasio, podríamos estar hablando de anticoagulantes, podríamos estar hablando de insulina, podríamos estar hablando de inotrópicos o vasopresores, ¿verdad? Que son medicamentos que pueden generar una respuesta potencialmente perjudicial si el paciente no lo está necesitando o si se administra de una forma equivocada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente que va a recibir eh, un cloruro de potasio, o sea, digamos 60.000 equivalentes, pasar en determinado tiempo, entonces confirmar con el médico, doc, le vamos a pasar cloruro de potasio en esta dilución en este tiempo, para estar seguros y corroborar con el médico, ¿verdad? Prácticamente sería como un circuito cerrado de comunicación. Por último, en relación con la prescripción, es que los profesionales no estamos obligados a aceptar, a cumplir, o en el caso de farmacia, a despachar los medicamentos que han sido prescritos de forma manual, que su letra no sea legible, o sea, que nosotros no entendamos qué es lo que se está indicando con ver el medicamento. Porque esto es importante, porque no se vale ver la indicación y decir, ah, yo creo que es tal cosa, y tal vez viene otra compañera y dice, ay, no es tal otra. Bueno, de ti Marín de Doping Web para ver quién tiene razón. No se vale. A la larga, pues acertamos, pero luego llega a farmacia, farmacia ve otra indicación, cambia el medicamento y al final ninguno de los dos tenía razón, por ejemplo, cosas que pudieran pasar. Entonces sí es importante que los antibióticos o los medicamentos en general tengan una buena ortografía y un nivel claro de legibilidad para, para que podamos todos comprender la indicación, ¿verdad? En caso de que no se entienda, pues respetuosamente pedirle al clínico encargado de hacer la indicación que nos haga el favor de clarificar. En relación con la verificación del etiquetado del producto, ¿verdad? Siempre es importante ver datos como el nombre, tanto el comercial como el genérico, pero no solo eso, sino, por ejemplo, revisar la fecha de vencimiento, que es un elemento que no necesariamente siempre se registra. Esto de la administración de antibióticos, en general de medicamentos, esto es un proceso que integra varios pasos, ¿verdad? Empieza desde el momento en que se produce el fármaco, el momento en que se despacha, el momento que llega a la farmacia despacha el servicio que lo necesita, eh, el profesional de enfermería prepara, el profesional de enfermería lo administra y el paciente pues se recibe el medicamento y genera el efecto deseado o no deseado. Entonces, en cualquier parte de ese proceso pudiera suceder un error. Pudiera suceder que farmacia, que es típicamente el encargado de verificar las fechas de vencimiento de los medicamentos que tenemos en el hospital, pues haya pasado alguno por alto. Factor humano es súper importante de tomar en cuenta que puede afectarnos la administración de los medicamentos y entonces de pronto se nos cola una ampollita que está vencida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre verificar la fecha de vencimiento. Lo mismo en el etiquetado, como les decía, el nombre correcto del medicamento, si es la marca, que la etiqueta que viene con el medicamento realmente corresponda al medicamento que yo estoy administrando y al paciente que voy a administrarle. Este, por otra parte, en relación con la fase ya de la preparación y la administración, o sea, el momento mismo de administrar y preparar, número uno, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Aquí no se vale estar respondiendo que si el paciente deambuló, que si el paciente el dreno estuvo productivo o no estuvo productivo, que si nutrición ya trajo a la dieta. O sea, realmente aquí deberíamos de estar enfocados en la preparación de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O lo que estamos administrando. Porque una equivocación y una desatención podría ocasionar un error potencialmente fatal, o que no necesariamente es fatal, pero que sigue siendo un error y que también va a tener una consecuencia tal vez de menor nivel sobre la fisiología o el funcionamiento del cuerpo de ese paciente. Y también es importante considerar que deberíamos, o una estrategia que podemos usar es decir los medicamentos en voz alta, porque eso nos obliga a prestar atención a lo que estamos haciendo, eso llama la atención de nuestro cerebro y en alguna medida nos ayuda a estar seguros de que estamos administrando lo que debemos o preparando lo que debemos de preparar. Eh, Posteriormente, pues el paciente también es parte de ese proceso, es parte de esos eslabones que están interconectados. Entonces, al momento de administrar el medicamento, es importante siempre consultar por alergias, independientemente de si ya conocemos al paciente o no, independientemente de si ya el médico le hizo el historial o no, porque pudiera ser que el paciente en ese momento no se acordó, pudiera ser que alguna información se pasó por alto,
qué sé yo, que le van a mandar algún medicamento que no necesariamente es una sulfa, pero que tiene un grupo azufre en su estructura, como por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento el Pariproxil, y pues la persona que hizo la prescripción en el momento no se percató. Entonces, interrogando al paciente podemos detectar a tiempo una contraindicación o una alergia y evitar así la administración de un medicamento que a la larga pudiera ocasionarle un daño al paciente. Y también podríamos preguntarle al paciente qué le vamos a poner y por qué le vamos a poner. Esto nos da una idea no solo de cuánto sabe el paciente, sino que realmente confirmamos si ese paciente debería estar recibiendo ese antibiótico o no. ¿Verdad? Qué sé yo, si es el paciente que viene por un dolor en el pelo y le mandaron una levofloxacina, pues habría que preguntarse si realmente hay alguna correlación clínica entre estos dos hallazgos, ¿verdad? Y aquí no se trata de entrar en discusiones con el médico o con el farmacéutico. Realmente, si tenemos una duda, lo que nos toca es levantar el teléfono y preguntar o buscar al médico y preguntar, porque también es importante considerar que hay usos fuera de la etiqueta, o sea, típicamente se llaman off-label, que no son descritos o no fue necesariamente para lo que fue creado el antibiótico, pero que en algunos estudios de casos se han utilizado para X patología o de X forma y se ha mostrado su efectividad y seguridad. Entonces eso es importante considerarlo, ¿verdad? No necesariamente porque yo no lo conozco, quiere decir que no sea cierto. Y por último, pues, registrar los hallazgos que encontramos en este proceso de verificación. Vamos a ver ahora un caso pequeñito. Estamos en el servicio de emergencias y recibimos un paciente que viene convulsionando. Este paciente hasta el día de hoy era conocido sano, como antecedente reciente, simplemente una mordedura de perro hace 2 días, para lo cual le fue prescrito levofloxacina 750 miligramos vía oral 2 veces al día. Y la pregunta es, ¿cuál pudo haber sido la causa de la convulsión? Les dejo un par de segundos para que lo piensen. Tiene que ver con esto, y ya casi voy a entrar en detalles. Eh, la dosis correcta, ¿verdad? Somos muy dados a pensar que cuando hablamos de dosis correcta, simplemente es verificar, ya sea contra el expediente o contra el Cardex, que la dosis que estamos administrando es la correcta. Pero realmente la dosis correcta va más allá. La dosis correcta va en el saber que, cuáles son los límites de lo que yo estoy administrando, hasta cuánto podría administrar. No es solo eso, una responsabilidad farmacéutica o una responsabilidad del médico. En el momento en que yo tomo mis manos para cargar una jeringa con un antibiótico o un medicamento, yo debería conocer la mayor cantidad de información que pueda de ese antibiótico o de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver dos meropenems, uno de 500, uno de 1 gramo. Acá podemos ver dos tipos de ceftriaxona, una que viene en 0,5 gramos y otra que viene en 1 gramo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese día me dijeron un vial de meropenem o un vial de ceftriaxona? ¿Verdad? Resulta que tenemos dos presentaciones. Entonces sí, ya verificamos que el paciente es el correcto, ya verificamos que el medicamento es el correcto, pero pues para saber que realmente ese medicamento o esa dosis que vamos a administrar al paciente es el correcto, si solo me dicen una polla. Acá tenemos la levofloxacina, que era de la que trataba el caso. Esta es una de las formas o de las presentaciones que hemos tenido en el hospital. Esta en particular trae 25 miligramos por ml en polvo perdón, en solución inyectable en un volumen de 20 ml, o sea que trae 500 ml por frasquito. Pues si a mí me dijeran 750, tengo que empezar por hacer las matemáticas para saber cuánto tengo que administrarle para lograr darle los 750 sin pasar la dosis. ¿Por qué venía convulsionando ese paciente? Pues porque resulta que la literatura lo que dice es que la dosis tope de levofloxacina son 750 miligramos al día. Podemos encontrarnos un paciente que de pronto tenga 500 miligramos al día, pero podrá ser que, de acuerdo a la severidad de la infección, hayan pacientes que tengan 750 miligramos una vez al día. ¿Qué pasa después de 750 miligramos? Pues la levofloxacina comienza a exhibir algunos signos de neurotoxicidad, como por ejemplo la convulsión. Entonces, en este caso, esta paciente estaba presentando una convulsión secundaria a la administración de una sobredosis de levofloxacina, una dosis por encima de lo debido. Acá tenemos un ejemplo, otro ejemplo, que no necesariamente es un antibiótico, este es un medicamento de uso frecuente, podríamos decir, en el hospital, en casi todos los servicios se utiliza, que es el metanisol. Preguntando a algunos colegas cómo lo veían indicado, pues hay varias formas, ¿verdad? Lo prescriben con alguna frecuencia, con el nombre comercial más famoso de este medicamento, y una ampolla cada 8 horas. Resulta que nosotros no tenemos ese nombre comercial, sino que tenemos este genérico, que es el mismo, prácticamente principio activo, pero que viene en una presentación de 500 miligramos por ml en 5 ml. Mientras que ese medicamento de la marca específica, la versión inyectable, viene en 4 ml para un total de 2 gramos. ¿Cuál es la dosis máxima de este medicamento? Pues son 6 gramos al día. Quiere decir que si yo le paso al paciente la ampollita completa, porque eso es lo que dice la indicación, entonces le estoy dando al paciente prácticamente 1,5 gramos más de lo que le toca. O sea, es casi un 25% más de la dosis máxima diaria recomendada. Encima, un medicamento que tiene potenciales efectos nefrotóxicos. Entonces, pues imagínense al cabo de una semana cómo estará el riñón de ese paciente. ¿Qué recomendaciones tenemos para asegurarnos que estamos administrando la dosis correcta? Bueno, primero, si está ante un medicamento que desconoce o un medicamento que no había investigado antes, siempre es importante hacer ese proceso de revisión, ¿verdad? Indagar cuál es la dosis de ese medicamento.
Asegurarnos siempre, sobre todo cuando algo no nos suena, cuando algo lo vemos como que no encaja, como que no calza, eh, es importante corroborar, sea con el médico o con farmacia, la indicación de la dosis. Ya si hay una duda, como les dije anteriormente, aquí no es una cuestión de faltar el respeto, no es una cuestión de egos, es una cuestión del bienestar y la seguridad para ese paciente. Entonces, sí, deberíamos de corroborar la dosis en caso de duda. Tercero, la recomendación siempre es que hablemos en términos de las unidades en las que está medido el medicamento, que pueden ser miligramos, pueden ser gramos, pueden ser unidades internacionales, pueden ser microgramos, en lugar de ampollas, viales, cc, gotas. ¿Por qué? Porque la dilución puede ser diferente, la presentación pudo haber cambiado, pueden darnos una marca que venga en una concentración diferente, y entonces, si yo nada más lo hago inadvertidamente, corro el riesgo de que la presentación sea superior a lo que el paciente necesita y darle más dosis, o más bien, por el otro lado, darle una dosis inferior. Por último, el trabajo en equipo, ¿verdad? Recordar que, aunque como les decía antes, nosotros no recetamos o no indicamos medicamentos, la administración de medicamentos sí es responsabilidad de nosotros y va más allá de cargar el antibiótico, de cargar el suero, de guindar el suero en el gigante, sino que va desde el momento en que recibe la indicación hasta el momento en que el paciente recibe ese antibiótico y este hace su efecto. Bien, ahora con la vía de administración correcta, pues básicamente estas son algunas de las vías de administración en las cuales pueden ser dados los medicamentos, en este caso antibióticos, y esto varía de acuerdo con el tiempo de absorción, los posibles efectos adversos, el nivel de actividad que necesiten del antibiótico, entre otras cosas. Algunas de las vías pues, son comunes, como por ejemplo la vía oral, la vía parenteral, por ejemplo la intramuscular y la intravenosa son como las más frecuentes para los antibióticos. Podemos ver algún colirio ahí o alguna solución ótica con antibiótico y la vía tópica, pero luego también tenemos otras vías que son menos comunes, eh, pero que son igualmente válidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos estar administrando un antibiótico intravitreal, un antibiótico intratecal, un antibiótico intraperitoneal o intravesical. Entonces, eso es importante de considerar. Un ejemplo de la vida cotidiana, la vancomicina. ¿Qué vías de administración conoce? Frecuentemente las más conocidas son la vía intravenosa y la vía oral, que no necesariamente es igual de conocida, pero que sobre todo los compañeros de hospitalización lo usan con cierta frecuencia para el tratamiento de los pacientes, o lo ven frecuentemente para el tratamiento de manejo de los pacientes con clostridium difícil. Pero también la vancomicina podría usarse por vía rectal, podría usarse a nivel del vítreo del ojo o a nivel intratecal en el sistema nervioso. Entonces, como decía antes, el hecho de que nosotros no lo sepamos no quiere decir que no está escrito, no se pueda usar. Otras cosas que podríamos ver o encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, sucede mucho de estos antibióticos que tienen presentación intravenosa y presentación intramuscular. Son dos cajas exactamente iguales, con la diferencia que una regularmente trae pues, agua estéril para diluir y la otra trae lidocaína. No necesariamente el paciente va a tener una consecuencia fatal si le administramos la, la forma IM por vía intravenosa, sin embargo, pues cabe la posibilidad de que eso suceda. Lo importante en esto es que si yo debo de administrar el antibiótico intravenoso, pues me aseguro que estoy recibiendo la forma intravenosa y si es la intramuscular, que recibo la forma intramuscular, o si por alguna cuestión de falta de insumos o del medicamento debo de administrar el intramuscular como intravenoso, es importante asegurarme en que diluyo ese medicamento. Por acá tenemos otro medicamento, en este caso dos penicilinas, ¿verdad? La penicilina sódica, que como ustedes ven aquí abajo, puede ser administrado tanto por vía intramuscular como por vía intravenosa, mientras que la penicilina benzatínica solo puede ser administrada por vía intramuscular. Esto lo tomé de una página de una universidad en España, en Valencia. Eh, Al final les voy a colocar el link. Y son algunos antibióticos que pudieran ser colocados de forma nebulizada. Esto se ha descrito principalmente en unidades de cuidado intensivo. En pacientes con algunos tipos de neumonía podrían utilizarse antibióticos de forma nebulizada para su tratamiento, como por ejemplo está ahí la amicacina, y está también la ampicilina. Por último, con los correctos, pues el momento correcto. Esto tiene que ver con nuestra consideración de que el paciente necesita recibir ese medicamento a tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues primero con relación a la prescripción, administrar los medicamentos a la hora prescrita por el médico. Aquí en el mundo ideal, lo correcto sería que el médico nos haga la indicación lo más cercano a la hora en que nosotros como personal de enfermería debemos administrar el medicamento para que no tengamos que hacer ninguna modificación. O sea que si el medicamento debe ser administrado a las 2 de la tarde, pues el médico haga la indicación a las 12 o a la 1 y no a las 8 de la noche para iniciar mañana a las 2 de la tarde, porque eso nos puede generar algún error. También, cuando no se hace de esta forma, genera lo que sigue a continuación, que es que si necesitamos realizar algún cambio, modificación en el horario de administración, debemos de notificar al médico y estar seguros de que podemos hacer ese movimiento. Antes les decía que el primero está relacionado con el segundo porque muchas veces somos dados a que el médico manda el medicamento a una hora específica, pero por un tema de conveniencia, por, como señalaba el artículo, la logística o los procesos propios que se desarrollan dentro de los hospitales, decidimos tener el medicamento o moverlo
a un esquema de horario que nos funcione para administrar un set de medicamentos de varios pacientes a una hora lo más cercana posible, un paciente del otro, de manera que no tengamos que estar todo el día circulando medicamentos. Esto es una práctica común, pero no por el hecho de que sea común quiere decir que es una buena práctica, ¿verdad? Aquí corremos el riesgo de afectar el efecto deseado del medicamento en el paciente. Entonces, siempre importante, si necesitan hacer estos cambios, asegurarse con el médico de que realmente el medicamento puede ser modificado en su momento de administración. En la parte de la administración, siempre es importante considerar si el medicamento tiene alguna recomendación o consideración con respecto al ritmo circadiano o si es necesaria alguna consideración para no afectar la absorción. Por ejemplo, si debe ser dado en ayunas, si se absorbe mejor de noche o de día, o de pronto si los efectos deseados, perdón, los efectos adversos que provoca el medicamento será mejor que sucedan durante la noche, como por ejemplo la somnolencia, o durante el día, como por ejemplo el aumento de la frecuencia de la micción. El cuarto tiene que ver con asegurarse que el medicamento se administre a la velocidad correcta, ¿verdad? No se vale decir que es que porque es un antibiótico hay que pasarlo en una hora o hay que pasarlo en 40 minutos. ¿Será que lo puedo pasar en menos tiempo y darle el siguiente antibiótico que necesita ser dado con prontitud a un tiempo más corto? ¿O será que realmente la velocidad es la correcta para evitar que me suceda un efecto adverso no deseado? Y por último, asegurarnos de que el medicamento es administrado considerando la farmacocinética que tiene que ver con lo que le pasa al medicamento ya una vez que está dentro del cuerpo. Esto, pues lo ve uno durante la universidad, son unos cuadritos, ¿verdad? Nos hablaban cuando estábamos en la U en el momento de ver antibióticos, de que existían antibióticos que eran concentración dependientes y habían otros que eran eh, tiempo dependientes, ¿verdad? Básicamente, hay algunos antibióticos que necesitan mantener una cierta concentración durante el tiempo y hay otros medicamentos para los cuales no es tan importante el tiempo, sino que es importante alcanzar un pico de la dosis y luego puede caer y luego volvemos a alcanzar un nuevo pico, ¿verdad? Para que realmente tenga un efecto sobre los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que administrar el antibiótico a las 2 de la tarde y pues me atrasé y lo estoy aplicando a las 4 y resulta que era un antibiótico que además era tiempo dependiente, como por ejemplo un linezolid, ¿verdad? Que se pone bastante. Pues de ahí resulta que ya a las 4 de la tarde, esta curva probablemente ya esté cayendo por abajo de esta línea, que es la que se llama la concentración mínima inhibitoria. Se supone que el antibiótico debe estar por encima de este nivel, o debe alcanzar por encima de este nivel para tener una función sobre el microorganismo o un efecto sobre el microorganismo. Y entonces, pues no administramos el medicamento a tiempo, la curva cae y esa bacteria o ese microorganismo se multiplica y continúa la infección por más días de lo debido por un tema de retraso nuestro en la administración del antibiótico. Entonces sí es muy importante que consideremos el tema del momento para la administración del medicamento. Y hasta aquí fueron los 5 correctos. Ahora quisiera hablarles rápidamente de otras recomendaciones que podemos seguir para la administración de antibióticos. Primero, es importante verificar la solución en la que es compatible el medicamento. Aquí tenemos dos medicamentos de uso común, la vancomicina y la cefazolina. Como ustedes ven por acá, en la parte de preparación, ambos son compatibles con solución dextrosa. No necesariamente por ser vancomicina tiene que ser un suero salino o un suero fisiológico. ¿Qué pasa si ese paciente tiene una restricción de líquidos y el único suero que tiene es un suero de mantenimiento, entre comillas, esa palabra, que es un mixto? ¿Será que podemos poner ese medicamento en ese suero mixto o no? No lo pongo simplemente porque no estoy seguro, porque no sé, ¿verdad? Entonces eso es importante considerar. Dos, en relación con el segundo punto, este tiene que ver con la verificación de la compatibilidad del medicamento con otros medicamentos, ya sea en la misma bolsa, en la misma jeringa o en Y. Poner un medicamento es más que simplemente cargar jeringas, cargar bolsas de sueros o guindar los sueros en los gigantes. Realmente el proceso de la administración de los medicamentos exige un conocimiento eh, profundo y bueno sobre los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la vancomicina? Que la vancomicina, por ejemplo, no es compatible con soluciones que tienen un pH bajo. ¿Cuáles soluciones tienen un pH bajo? ¿Conozco yo esas soluciones o no? Realmente, ¿con cuáles medicamentos sí podría pasarlos en Y, por ejemplo? En relación con el Tapenem, por ejemplo, me dice que es incompatible con medicamentos que contengan dextrosa o diluyentes que contengan dextrosa. Entonces, le estaba pasando la dextrosa al paciente, puse el Ertapenem y resulta que hay una incompatibilidad. Y no necesariamente la incompatibilidad tiene que verse como un precipitado del medicamento, como eh, un efecto exacerbado en el paciente que me hizo algo que yo no esperaba y que realmente, no sé, se puso taquicárdico, perdió la conciencia, perdón. No necesariamente. Pudiéramos estar viendo simplemente que el paciente no progresa y resulta que es que hay un tema de que esa solución, ese componente que estaba ahí, me inactivaba o me disminuía la efectividad del medicamento. Entonces nos preguntamos el por qué, y pues el por qué tiene que ver con este, la interacción que había entre estas dos soluciones, ¿verdad?
Tenemos, por ejemplo, el linezolid, que el linezolid es incompatible con, por ejemplo, el diazepam y la fenitoína en Y, la cefazolina, que es incompatible con la amiodarona y la anfotericina. Entonces, pues esos son solo algunos ejemplos de los más comunes. El punto 3 tiene que ver con la verificación de las consideraciones para la preparación y administración del medicamento. Eh, entonces, por ejemplo, la levofloxacina, que la mencionamos ahora, que se pueden administrar 500 o 750, pues resulta que hay cambios en cuanto a la velocidad de infusión en relación con la dosificación. Por ejemplo, puedo pasar 500 en una hora, pero 750 debería pasarlo en una hora y 30 minutos. ¿Por qué? O sea, no es simplemente porque el antibiótico hay que pasarlo así, es porque si lo paso en un tiempo menor, realmente podría generar un efecto adverso en el paciente, en este caso la hipotensión. Entonces, sí, es muy importante tener en cuenta esto del tema de la velocidad de infusión y además, por ejemplo, con la levofloxacina, que esta tiene interacción con los grupos de medicamentos que son cationes multivalentes, como por ejemplo el magnesio y el calcio. Tenemos la vancomicina, que como les mencionaba ahora, pues es todo un tema. Cuando yo estaba en la universidad nos decían que la vancomicina siempre en 500 y siempre en 3 horas, para evitar lo más temido que nos han inculcado en la universidad, que es el síndrome de hombre rojo. Pero realmente cuando uno se sienta a buscar, pues encuentra que la dilución podríamos hacerla en concentraciones de 10 y hasta 5 miligramos por ml, y que la velocidad de infusión no debería exceder los 10 miligramos por minuto. Siempre que yo me mantenga dentro de ese margen, se supone que es un rango seguro, ¿verdad? En relación con el linezolid, bueno, que deberíamos de lavar la vía tanto antes como después de administrar. Eh, Después tenemos también la ceftriaxona. Como una anécdota, había un colega cuando yo estaba iniciando recién en la práctica clínica, que yo recuerdo verlo poner una ceftriaxona, 1 gramo en 10 cc, push o en bolo. Y yo me quedaba espantado, sin seguridad de si lo que estaba haciendo estaba correcto o no. Pues bueno, resulta que sí está descrito en la literatura la administración de algunos antibióticos en bolo, ¿verdad? O en volúmenes así de pequeños, entre ellos la ceftriaxona. Sin embargo, la velocidad de la infusión debe ser bastante lenta. Ven que ahí, por ejemplo, me hablan de 1 a 4 minutos para concentraciones de 100 miligramos por ml. ¿Por qué? Porque si lo paso más rápido que esto, podría generar una arritmia en el paciente. Entonces, esto sí es muy importante. Cuarto, tiene que ver con el asegurarse de que estamos colocando ese medicamento de la mejor forma en que se puede iniciar la infusión. Un ejemplo muy clásico es el meropenem, ¿verdad? Que en algunos lugares se dice pues, que por ser meropenem tiene que ser administrado en una infusión extendida de 4 horas o de 6 horas. Esto que pongo aquí es un artículo que publicaron 2 farmacéuticos de Costa Rica en una revisión bibliográfica que hicieron en el año 2016 para verificar qué había sobre infusiones extendidas, y lo que se encontraron fue que pues sí es una práctica que se utiliza, que sí se ha descrito, pero que está reservada o debería reservarse para aquellos pacientes críticos que tienen infecciones con organismos que son multiresistentes, ¿verdad? Entonces no es que sea para todos los pacientes. Finalmente, pues ser parte del equipo interdisciplinario, ¿verdad? Aquí es participar efectivamente en el monitoreo de efectos adversos y complicaciones, como les decía, más que cargar medicamentos en jeringas o en sueros e irlos a guindar, es saber si el medicamento que estoy administrando tiene potencial efecto nefrotóxico y o ototóxico, y entonces tengo que estar monitoreando ese paciente. Si recibo las pruebas de función renal, pues yo estoy en capacidad de analizarlas, de valorarlas y de decir si está habiendo una afectación o no, y de acuerdo a mi impresión como profesional, pues se lo reporto lo antes posible al médico y no me voy a esperar hasta mañana para decirle, para que el médico valore si le hace un cambio o no, porque encima tenía tal vez una dosis adicional que poner a las 6 de la tarde que le va a producir todavía más daño, ¿verdad? O de pronto identifique tempranamente que el paciente estaba haciendo un deterioro de la agudeza auditiva, producto de la autotoxicidad del antibiótico, y entonces dije a tiempo para que el médico hiciera la corrección. En eso consiste realmente el trabajo interdisciplinario y no es tanto necesariamente cumplir únicamente la indicación desde el punto de vista técnico. Esto es un ejemplo de una plataforma que tienen todas las computadoras del GAM en sus estaciones de enfermería, en donde podemos corroborar interacciones entre medicamentos. Entonces entramos en esta plataforma que se llama UpToDate, y en UpToDate hay un link específico que dice interacciones de medicamentos que nos lleva justo a esta pantalla. Y pues el objetivo de esta aplicación es valorar si existen interacciones entre medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue poner una lista de medicamentos que se utilizan frecuentemente, como por ejemplo la levofloxacina, el metronidazol, el acetaminofén, el metamizol, el dexketoprofeno, el cloruro de potasio, y también puse ahí el ondansetron. Y pues entre esos medicamentos se encontró una interacción de clase X entre el dexketoprofeno y el metamizol, que en este caso las interacciones de nivel X o de grado X son indicaciones que lo que nos dicen es que debemos de evitar esa combinación. También tenemos eh, interacciones de grado C, por ejemplo, que tienen que ver con monitoreo de la terapia. Por ejemplo, ahí está la levofloxacina más modifical. Cada uno de esos medicamentos individualmente tiene un riesgo de deterioro del intervalo QT. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya tenía algún problema del corazón, un QT comprometido, tomo estos 2 medicamentos, nadie lo verificó y el QT comienza a ensancharse, y de un pronto a otro el paciente me entra en un paro y nadie sabe por qué. Pues la respuesta estaba en los efectos de las interacciones entre los medicamentos.
Esta es una guía de algunos recursos que pueden utilizar para la búsqueda de información sobre medicamentos. Medscape es una aplicación completamente gratis que está disponible tanto en Android como en iOS. Ahí pueden verificar dosis, indicaciones, contraindicaciones, si hay alguna consideración importante, cómo se prepara, en qué se diluye, cuáles son los efectos secundarios más comunes. También tenemos esa guía PRIOAM, que fue de la guía de la cual tomé los medicamentos antibióticos inhalados, ¿verdad? Que tiene bastante información sobre medicamentos. Tenemos el UpToDate, que básicamente el UpToDate es una plataforma de práctica basada en la evidencia. Yo le digo a él qué necesito y la persona, un grupo de científicos, ya se han reunido previamente para revisar el tema, para ver qué investigaciones se han publicado, hacen una compilación y un resumen y lo ponen disponible ahí en UpToDate para que el que lo lea no tenga que hacer todo ese trabajo de buscar todos los artículos, compilar y resumir. Entonces ya ahí tenemos el resumen de de lo más relevante. Y también el manual o la guía de Sanford para antibiótico-terapia, de que es una de las fuentes en las cuales se basan el personal médico para la toma de decisiones en relación con el tratamiento de las infecciones por microbios. Básicamente, pues eso era lo que tenía para esta presentación. Quería cerrar con una charla de la doctora, perdón, con una frase. Quería cerrar con una frase de la doctora Silvina Malvares, y quien dijo en aquel momento que el desafío que tiene la enfermería por delante no es breve, no es simple, es el desafío de cuidar al mundo y cuidarlo bien. Y aquí quiero hacer hincapié en que cuidar bien, para cuidar bien se requiere más que vocación, se requiere más que amor, se requiere más que calidez, se requiere más que ser una buena persona. Esas son características importantes, pero para cuidar bien a alguien también es necesario el conocimiento. Para cuidar bien de alguien tenemos que posicionarnos como los profesionales que somos. Y para poder dar ese paso es importante que nos formemos, nos actualicemos, investiguemos y estudiemos para estar a la altura de todo el equipo interprofesional. Entonces, pues agradecerles haber llegado hasta acá. Espero que la sesión haya sido de su agrado y que tengan un muy buen día.